Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una. Lilian, hay muchos mensajes acá en el Twitter. Algunos mensajes que contengan expresiones de odio, yo no los voy a leer. No por censura, sino porque creo que, bueno, el que tiene odio, pues en sus mensajes, del lado que sea, pues que lo drene de otra manera, pero no lo va a drenar en Vladimir a la Una, aquí no. Aquí hay muchos comentarios, ¿no? Dice Niurka Martínez. ¿Cómo vas a decir que tu esposo está preso injustamente cuando llamó a la calle a desconocer al gobierno? No llamó a desconocer al gobierno. Leopoldo llamó a la protesta pacífica para lograr el cambio profundo del gobierno. Cambio profundo del gobierno. Algo que hoy toda Venezuela está pidiendo. Y lo dijo en todos sus discursos. Yo creo que es importante que revisen los discursos de Leopoldo del 23 de enero y del 18 de febrero del 2014. Búsquenlo, a ella que escribió. Oigan a Leopoldo. Fue muy claro, muy preciso. De hecho, parte del juicio fue evaluar los discursos de Leopoldo, y la semióloga que los evaluó decía, aquí Leopoldo fue un demócrata, llamó a la paz, a la tranquilidad, pero eso sí, llamó a un cambio profundo político desde la Constitución. Y eso no es un delito, y menos de un político, que como responsable tiene que dar una salida, una solución, una visión clara del futuro para Venezuela. Eso fue lo que hizo Leopoldo. Dani Chávez dice, ¿cómo hacer para liberar a Leopoldo López si ya tiene una condena de 13 años? La condena fue a casi 14 años, injusta, profundamente injusta, un juicio amañado, nulo de toda nulidad, que se debe anular ese juicio, porque fue toda una farsa, fue toda una mentira. No hay ni una prueba ni un testigo que culpe a Leopoldo de nada, Vladimir, de nada. Y nosotros tuvimos que estar ahí sentadas en ese banquillo de madera duro durante 1 año y 1 mes para condenar a Leopoldo, que es un hombre inocente, sin razón, sin pruebas ni testigos. Es inocente. Y así está la justicia manipulada, que condenan y mantienen presos a hombres inocentes. Bueno, aquí también dice, Vladimir, basta, dile a Lilian que no llore. Otro comentario, mucha fe para ti y para toda tu familia, dice también Luis. El anterior comentario es de Carla. Otros comentarios por aquí, saludos Vladimir. ¿Cómo quedan los otros presos? Porque aquí se habla solo de la cúpula política y hay muchos inocentes, dice Jessy Torres. Muchos presos inocentes por falta de injusticia, por falta de justicia. Miren, hay un 98% de impunidad. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que muchos presos hoy en Venezuela, presos políticos o no, tienen retardo procesal. Hay presos que tienen 5 o 6 años esperando su audiencia preliminar, Vladimir. No estoy hablando de presos políticos, estoy hablando de presos en diferentes cárceles de Venezuela. Y ni hablar de las condiciones de esas cárceles, ¿no? Dice un dicho histórico que como tratas a los presos, tratas a tu país. ¿Cómo son nuestras cárceles? ¿Qué pasa en nuestras cárceles? Todos somos testigos de lo que pasa en nuestras cárceles. Es una violación sistemática a los derechos humanos. Y eso tiene que cambiar. Y eso nos toca cambiarlo a nosotros, a cada uno de los venezolanos, que tenemos que trabajar para que eso más nunca pase en Venezuela. Gustavo Díaz R. te pregunta, o Rodríguez te dice, pregunte a la señora Lilian, ¿está de acuerdo con todos los artículos de la ley de amnistía? Y si la leyó. La leí. Ajá. No solamente la leí, sino que participé en varias de las reuniones. La hicieron las mejores abogadas de nuestro país y la selló. El resumen lo hizo el doctor Casal y me reuní con el doctor Casal, que me la explicó, me la entregó. Yo no soy abogada, pero me los leí, los 45 artículos. En esa ley hay quienes la critican porque supuestamente se abre la puerta para que personas que han participado, por ejemplo, en colocación de bombas o que tienen acusaciones por delitos financieros puedan salir en libertad. ¿Qué hay de cierto en eso? Esos casos y hechos fueron casos montados políticamente para condenar y encarcelar a políticos o exiliados hoy en nuestro país. ¿Qué te quiero decir? Que esos casos están puestos en esa ley porque son casos que utilizaron y que montó el régimen para condenar y encarcelar a millones de personas que hoy están o presos o en el exilio o perseguidos. Es decir, eso no está inventado, esos son casos específicos, son casos bien detallados. Y si como se dice popularmente, entre las gobinas se cuelan algunos bagres. No, ahí los abogados, que son los especialistas y que están ahorita en el proceso, porque es importante que sepan que esa ley se introdujo en la Asamblea Nacional el 4 de febrero, ya se aprobó la primera discusión y esa ley ahora va a la segunda discusión. Mientras tanto, nosotros estamos en campaña por todo el país explicando qué es amnistía y cómo la amnistía va a llevar a la reconciliación nacional. Lismari Ventedral dice, qué valiente eres, Lilian Tintori, Dios te bendiga, eres una mujer luchadora, saludos y fuerzas de Tucupita, Delta Amacuro. Gracias. Pero fíjate tú, Ronald Martínez te dice, tremenda actriz salió la muchacha, o sea, hay visiones de todo. Tucupita, fuerza y fe.
Gabriel Massa me dice, hermano, usted solo avala a la oposición, usted no es objetivo para nada. Bueno, lo mismo me dicen del otro lado también. Reza bastante. Y así le está doliendo a sus familiares eso que tú dices que les pagan por llorar, dice Pedro Romero. Arles Moronta, ¿cuándo crees que Leopoldo estará libre? Pronto, muy pronto. Otros comentarios acá dice José López, va a salir Lilian y va a ser presidente de la República Bolivariana de Venezuela y sus alrededores. Gracias por permitir que se escuche la voz en tu programa, dice Jesús Aritimuño, la voz de Lilian Tintori. Otros comentarios. ¿Cuánto te admiro, Lilian, al oírte hablar de perdón después de todo lo que te han hecho? Elizabeth dice, Dios, me erizo y se me aguan los ojos escuchando a Lilian Tintori y le pido a Dios que proteja a Leopoldo y a mi familia y a toda Venezuela. ¿Por qué condenan a Leopoldo si quien reprimía las protestas era el gobierno? Los muertos son venezolanos, no de un lado o de otro. Y aquí hay un mensaje de Miriam Luna que no lo voy a leer por razones de todo lo que transmite, pues un mensaje de mucho odio que eso hay que trabajarlo, el odio hay que trabajarlo del lado que venga. El odio hay que responderle. Y yo creo que el odio no es unilateral, yo creo que ha habido manifestaciones de odio. Pero no con odio, o sea, al odio hay que responderle, pero no con odio. Odio con odio no. Al odio hay que responderle con amor. José Luis Fonseca, Leopoldo llamó a la calle a la violencia y por eso es un preso político, personas y familiares gracias a estos llamados. Leopoldo llamó a la protesta pacífica, llamó a las calles para protestar pacíficamente y para lograr un cambio de gobierno desde la Constitución. ¿Las guarimbas fueron un error mecanismos. o no? Bueno, le estás preguntando a la persona que va en contra de las guarimbas. A mí no me gustan las guarimbas. Nunca me han gustado. Nunca me han gustado. De hecho, hay que salir a las calles siempre de forma organizada. Nosotros lo hemos hecho vestidos de blanco y con rosarios. Que por cierto, el sábado convocamos a todos los venezolanos a las 3 de la tarde en la avenida Francisco de Miranda. Tenemos una concentración pacífica que se llama Un Grito por la Libertad. Y vamos a pedir la libertad de todos los presos políticos este sábado y se han sumado talento nacional llenos de esperanza como Chino y Nacho, Luis Chatén, Daniel Somaró, Caramelos de Cianuro. Es un grito por la libertad, para pedir la libertad de todos los presos políticos con la ley de amnistía. Vamos a hacer una pausa, me gustaría...